¿Qué tal, exploradores de lo oculto? Bienvenidos una vez más a nuestro rincón de misterios. Hoy nos adentramos en el corazón de México, en la bellísima y laberíntica ciudad de Guanajuato, un lugar donde cada callejón empedrado y cada fachada colonial parecen susurrar historias de tiempos pasados. Pero no todas las historias son de amor o de riqueza minera. Algunas, como la que vamos a contar hoy, nacen de la oscuridad y perduran en el eco del tiempo. Imaginen una época en la que el agua no llegaba con solo abrir un grifo. En el siglo XIX, los habitantes de Guanajuato dependían de fuentes y pozos públicos para abastecerse. Uno de los más importantes y concurridos era el famoso Pozo de la Pila, ubicado en lo que hoy conocemos como la Plazuela del Ropero. Día tras día, mujeres con sus cántaros y niños jugando se congregaban en este lugar, convirtiéndolo en el epicentro de la vida social del barrio. Era un sitio lleno de vida, de risas, de chismes y de encuentros. Pero un día, esa alegría se transformó en una tragedia que marcaría al pozo para siempre. La leyenda, esa que los abuelos cuentan en voz baja cuando cae la noche, nos habla de un pequeño niño. Nadie recuerda ya su nombre, se ha perdido en el tiempo, pero su memoria sigue atada a las profundidades de este pozo. Era una tarde como cualquier otra. El sol bañaba las coloridas casas de Guanajuato y la plazuela bullía de actividad. Mientras su madre esperaba su turno para llenar el cántaro, el pequeño, lleno de esa curiosidad infinita que solo tienen los niños, jugaba cerca del brocal del pozo. Tal vez perseguía una mariposa, o quizás simplemente quería asomarse para ver su propio reflejo en el agua oscura y quieta. Lo que sucedió después fue cuestión de un instante, un descuido fatal, un mal paso, un resbalón, y el pequeño cuerpo del niño se precipitó al vacío. Un grito ahogado, el sonido del agua rompiéndose y luego un silencio aterrador. La madre, desesperada, gritó su nombre. La gente corrió a ayudar. Se organizaron para buscarlo. Bajaron cuerdas, lámparas, incluso los más valientes descendieron a las frías profundidades. Pero fue en vano. El pozo era profundo y traicionero. El cuerpo del niño nunca fue encontrado. Se lo tragó la oscuridad, se lo llevó el agua, desapareció como si nunca hubiera estado allí. El dolor de la madre fue inmenso, una herida que nunca cerró. La comunidad entera quedó conmocionada, y el pozo de la Pila, antes un lugar de encuentro y vida, se tiñó con el velo de la tristeza y el misterio. A partir de ese día, algo cambió en la plazuela del Ropero. Cuando el sol se ocultaba y las sombras comenzaban a alargarse, los que se atrevían a pasar cerca del pozo aseguraban que ya no era un lugar tranquilo. El aire se sentía más frío, más pesado. Y entonces comenzaron los susurros. Los vecinos contaban que en el silencio de la noche, si prestabas suficiente atención, podías escuchar fenómenos inexplicables. El agua del pozo, que debería estar en calma, se agitaba sola. Se formaban pequeñas ondas en la superficie, como si algo o alguien se moviera en el fondo, luchando por salir. Era un movimiento antinatural, inquietante. Pero lo más escalofriante no era el movimiento del agua, era el sonido que a veces lo acompañaba. Una voz, claramente la de un niño, emergía de las profundidades. Un lamento débil, cargado de angustia, que helaba la sangre de quien lo escuchaba. La voz decía siempre lo mismo, una súplica desgarradora que atravesaba el alma. «Ayúdame a salir». Imaginen el terror. Caminar por esa plazuela solitaria, bajo la luz de la luna, y escuchar esa pequeña voz pidiendo una ayuda que nadie, jamás, podría darle. Los más valientes que se asomaban, atraídos por el lamento, solo encontraban su propio reflejo en la superficie oscura y temblorosa del agua. No había nada más, solo el eco de una tragedia. Con el tiempo,
La gente comenzó a evitar el pozo durante la noche. Se convirtió en un lugar maldito, un recordatorio perpetuo de la vida que se perdió en sus profundidades. Las madres apretaban más fuerte la mano de sus hijos al pasar por allí y les contaban la historia como una advertencia. Nunca te acerques demasiado al borde del pozo. La leyenda creció, alimentada por cada nuevo testimonio, por cada persona que juraba haber escuchado la voz o haber visto el agua moverse inexplicablemente. Se dice que el alma del pequeño quedó atrapada allí, en ese limbo acuático y oscuro, condenada a repetir su última y desesperada petición por toda la eternidad. Un espíritu inocente que no comprende su destino y que solo anhela volver a la superficie, a los brazos de su madre. Hoy en día, el pozo de la pila sigue en su lugar en la plazuela del ropero. Quizás ya no se use para sacar agua, pero sigue siendo un testigo mudo de la historia de Guanajuato. Muchos turistas y locales pasan por allí, algunos sin conocer la sombría leyenda que lo envuelve, pero otros, los que sí la conocen, no pueden evitar sentir un escalofrío al mirarlo. ¿Es solo un cuento para asustar a los niños? ¿O hay algo de verdad en esta historia? ¿Podría el eco de una emoción tan fuerte como la desesperación de un niño perdido y el dolor de una madre quedar impregnado en un lugar para siempre? Guanajuato es una ciudad mágica, llena de energías que no siempre podemos explicar. La próxima vez que caminen por sus calles, cuando lleguen a la plazuela del ropero, deténganse un momento frente al antiguo pozo. Miren su brocal de piedra desgastado por el tiempo y el agua. Y si se hace de noche, agudicen el oído. Quizás, solo quizás, en medio del silencio, puedan escuchar un susurro que sube desde las profundidades, una pequeña voz infantil que sigue pidiendo después de tantos años, «Ayúdame a salir». ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen en estas historias? Déjenme sus comentarios. Me encanta leer sus teorías y experiencias. Y si les ha gustado este viaje a los misterios de Guanajuato, no olviden dejar un like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguna de nuestras futuras exploraciones. Gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo misterio.